Toda persona que ha llegado a la excelencia ha tenido que esforzarse primero. Ser un joven hoy día es un reto y puede ser hasta agotador. Hay tantas cosas que nos rodean, que nos llaman tanto la atención y que podemos dedicarle tiempo, que a veces venir a la iglesia parece ser una obligación o hasta una rutina. Y buscarle a Dios en nuestro hogar, en nuestras propias casas, parece ser una misión imposible. Me explico. Estás en tu hogar y comienzas a orar: Dios, Padre Celestial, gracias por este día. Y te acuerdas: tengo que hacer mucha diligencia en el día de hoy y no sé si me dará el tiempo, si sigo orando, si me extiendo mucho, pero está bien, voy a seguir. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por lo que me has bendecido, Señor. ¿Qué fue lo que me dijeron cuando estaba desayunando? ¿Qué me dijeron que tenía que hacer? Y seguimos así en nuestro momento de oración y no nos percatamos que nos quedamos en las primeras frases. Porque en nuestra mente vienen tantas cosas de lo que debemos hacer, tantas responsabilidades, y pensamos que es imposible buscar a Dios. Otro caso, a veces comenzamos a orar y nos damos cuenta que repetimos las mismas cosas todos los días. Es normal que oremos por las mismas cosas, por la familia, por los hijos, por los trabajos, por las finanzas, por el futuro, por la iglesia. Pero cuando comenzamos a utilizar las mismas palabras una y otra vez, es algo frustrante para nosotros. Y también nos pasa que cuando leemos la Biblia, la cerramos y literalmente nuestra mente se cerró también, porque se nos olvida todo lo que hemos leído. Y a todos, lamentablemente, nos pasa lo mismo. Tenemos dificultades en el momento en que decidimos buscar de Dios. En el momento en que decidimos dedicar un tiempo para el Señor, tenemos muchas dificultades para llevarlo a cabo. Tenemos en la mente el trabajo, la universidad, el esposo, la esposa, los hijos, la iglesia. Si soy joven, pienso que mientras estoy leyendo la Biblia pudiera estar divirtiéndome y haciendo otras cosas. Y son tantas las responsabilidades que yo digo, si me extiendo aquí no me dará tiempo a hacer todas las diligencias y todos los quehaceres del lugar. Hay que madrugar para ir al trabajo y cuando llego a casa, llego tarde, estoy cansado, me siento o me acuesto con mi Biblia y comienzo a leerla. Y yo, mi pastor, nada me pasa. Y ahí nos quedamos. No podemos ni siquiera leer un solo salmo por lo cansado que estamos. Y a veces es muy cansado, muy agotador tener que buscar de Dios, porque es un trabajo constante, un trabajo que debe ser disciplinado. Y si algo tiene mucha gente hoy día es que es indisciplinada. Quiere que todo se les dé al instante, como si fuera un microondas, todo al momento. Y para ser honesto, hay veces que creemos que la vida sería mucho más fácil si no tuviéramos que estar buscando de Dios, si no tuviéramos que estar dedicándole tiempo al Señor. Porque lo que el mundo ofrece es tan atractivo, es tan fácil y demanda tan poco esfuerzo, que a veces pienso que buscar del Señor quizás puede ser hasta una pérdida de tiempo. Y como el Espíritu Santo sabía que esto podía pasarnos a todos, inspiró a Pablo para que nos dejara en la Biblia ciertas directrices o ciertas recomendaciones para seguir y así poder buscar del Señor como Él quiere que buscamos. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, de los versículos 7 al 10, Pablo, hablando a Timoteo, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y en este momento, yo voy a estar hablando de 3 puntos que se dan en el proceso de ejercitarnos para ser como Cristo, o de ejercitarnos para la piedad, como Pablo estaba diciendo aquí. Y para esto voy a estar haciendo como una comparación o una analogía entre lo que es el ejercicio físico y el proceso de crecimiento del cristiano. En otras palabras, vamos a aprender a hacer ejercicio espiritual. Y lo primero que debemos hacer es planificar una dieta. Al igual que con el ejercicio físico, en nuestra vida espiritual debemos hacer una dieta. Esto es, desechar lo profano y nutrirnos en la palabra de verdad. Cuando usted comienza a hacer ejercicio y desea ver los resultados por los cuales usted se ejercita, uno de los factores más importantes, quizás el más importante, es la dieta. Y de nada sirve que si yo quiero rebajar, haga ejercicio cardiovascular, pero cuando termine me como todo lo que encuentro, como muchos dulces, como mucha comida chatarra, como en restaurantes de comida rápida. Pero también está el otro lado de la moneda, personas que quieren hacer ejercicio para ganar masa muscular o para ganar fuerza, pero no consumen las calorías suficientes ni las proteínas necesarias, y los resultados tardan en llegar mucho tiempo. Pero el problema de las dietas es que siempre ha ocurrido lo mismo. El lunes empiezo. Siempre decimos el lunes empiezo. Y si empezamos el lunes, el miércoles ya la hemos terminado. Y se nos hace sumamente difícil mantenernos alejados o rechazar o desechar ciertos alimentos que tanto nos gustan. Es como un tipo de dependencia y nos convencemos que yo necesito eso para poder vivir. Y el ser humano, tenemos que entender que el ser humano fue creado para consumir ciertas cosas y desechar otras. Y Pablo decía, desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero el problema es que estamos acostumbrados a consumir de todo lo que nos rodea. Y muchas veces lo que mayormente nos rodea es basura para nuestro cuerpo. Estamos en redes sociales viendo videos de 2 o 3 segundos que nos satisfacen. Estamos quizás consumiendo pornografía, antojados de las redes sociales, los videojuegos y de cuánta cosa hay, cuánto pecado nos apetezca. Y no tenemos espacio para Dios. Porque cada día decimos, el lunes empiezo. Y no podemos negar que todo lo que nos rodea es, como decía Pablo en este texto, profano. Todo lo que nos rodea, o lo que mayormente nos rodea, viola la santidad de Dios. Si estamos constantemente bombardeados por lo que es políticamente correcto y por la inmoralidad sexual y por las adicciones, que ya parece algo normal en nuestra sociedad. Pero debemos abstenernos de ello. Pablo le decía, huye de las pasiones juveniles. Y la dieta balanceada comienza por la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Debemos ejercitarnos por la palabra de Dios, para así no desear lo que es profano que nos daña, para poder contrarrestar todo lo que el mundo nos ofrece y ser como Cristo. Hay que estar llenos de Dios. Y eso se hace mientras leemos la palabra con un espíritu de oración. Y la cuestión es que hoy día el pecado se ve tan normal como ir a comer a un restaurante de comida rápida. El mundo ha normalizado las vidas desenfrenadas. Y mi temor es que la iglesia también lo haga. Y en los días que estamos viviendo hay una urgencia de desnormalizar lo que para el mundo es
normal. Y aquí traigo una ilustración que leí en un libro. Supongamos que yo le diga a usted que en la calle hay una chica bonita, vamos a mirarla por la ventana, ver cómo se desviste para nosotros y posa desnuda de la cintura hacia arriba. Entonces se va a meter en su auto con su amigo y van a tener relaciones sexuales y vamos a escucharlos por las ventanas. Usted se sentiría espantado de que yo les diga esto. Pensaría que soy un depravado. Ahora bien, supongamos que en lugar de eso yo le digo vamos al cine y vamos a ver la película El Titanic. Las personas la recomiendan, dicen que es una película romántica, van a verla los jóvenes, van a verla en pareja. Pero ¿qué pasa? Esta película contiene escenas que son precisamente como las que he descrito. Así que mientras los hombres ven a esta mujer y sienten lujuria, las mujeres por otro lado están pensando que esa es la forma de llamar la atención de los hombres. Y cómo es que algo tan vergonzoso y tan horrendo se vuelve aceptable solo porque lo vemos en la televisión en vez de contemplarlo por una ventana. Y lamentablemente muchas veces somos pésimos cuando se trata de rechazar el pecado, cuando se trata de rechazar lo que el mundo nos ofrece. Se nos hace imposible decir como Job y hacer un pacto con nuestros ojos para rechazar todo pecado. Pero decía, desecha toda malicia, desecha todo engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia. Y después decía, como un niño recién nacido, anhela la leche espiritual no adulterada, para que crezcas para salvación. Tienes que desechar lo que el mundo te ofrece, las fábulas profanas, y anhelar la palabra de Dios. La única forma que tenemos de llenarnos de Dios es con la palabra y con la oración. Por eso Pablo decía a Timoteo, sé un buen ministro, nutrido o alimentado con las palabras de fe. Así que yo creo que lo primero que debemos hacer para crecer como cristianos es planificar nuestra dieta de la palabra del Señor. ¿Y cómo yo hago que esto sea posible? Porque obviamente planificarlo no basta. Por eso el otro rasgo que tienen las personas que se ejercitan es la disciplina. Al igual que con el ejercicio, en nuestra vida espiritual debemos disciplinarnos. No podemos depender de la motivación, sino del objetivo. Y el objetivo es ser como Cristo. El objetivo es la piedad. El objetivo es la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y cuando uno va a hacer el ejercicio, uno hace una serie de pasos de manera consistente para lograr todos sus objetivos. Primero planifica su rutina de acuerdo a lo que él desea hacer, si es ganar masa muscular, si es rebajar, si es obtener fuerza, velocidad, etc. Luego, antes de comenzar, obviamente debe hacer un calentamiento para no lesionarse. Pero normalmente se escoge un lugar y una hora específica para realizar esos ejercicios. Incluso no se hacen los mismos ejercicios todos los días, pero se escoge un lugar y una hora específica. Para nosotros poder hacer todo esto, tener la rutina, el calentamiento, tener una hora y un lugar específico y hacer los ejercicios, debemos depender de la disciplina. Si dejamos que la motivación determine qué hago y qué no hago, seríamos eternos vagos. Si yo me dejo llevar por la espontaneidad y me levanto en mi casa un día para recogerla o limpiarla, comienzo a lavar ropa y después me acuerdo que hay que hacer el patio. Comienzo a hacer el patio y mientras lo hago veo que las ventanas están sucias y voy a limpiar la ventana. Y sigo así sucesivamente y comienzo a hacer distintas tareas, pero ninguna la termino porque no hubo planificación. Dependí de la motivación del momento y del espontáneo y no fui disciplinado. Y debemos ser disciplinados. Nadie quiere levantarse temprano para ir a trabajar. Nadie quiere levantarse temprano para ir a la escuela o ir a la universidad. Tener que recoger o limpiar la casa. Cada vez
nosotros nos levantamos con el deseo de hacer las cosas. Por eso no podemos depender de la motivación, de los deseos, del ánimo, sino de la disciplina. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por la motivación nunca haríamos nada. Nos levantamos temprano, tenemos que ir a la escuela, a la universidad o trabajo. Si tenemos hijos tenemos que llevarlos a la escuela y al trabajo. Después de todo el trabajo, buscar a los hijos, estar en todo el tráfico hasta llegar a nuestro hogar, muchas veces cansados ya de noche. Y entonces tenemos quizás enfermedades, estrés, ansiedad, tensión económica. ¿Cómo se supone que saque tiempo para mí? ¿Cómo se supone que si tengo el tiempo contado, saco un ratito para leer la Biblia, saco un ratito para orarle al Señor? Porque la mayoría de nosotros quizás se encuentra en una situación similar, que tiene tantas diligencias, tantas responsabilidades y tantas cosas que hacer a lo largo del día que se preguntan, ¿cómo Dios? ¿Cómo puedo dedicarte tiempo? Pues déjame decirte algo, la santidad no es para personas desocupadas, la santidad es para todas las personas, aun las ocupadas y las que no tienen muchas cosas que hacer. Y Jesús es el mayor ejemplo de esto. Una vida tan ocupada, Jesús tenía todo el tiempo contado. Incluso era tanto que él se levantaba en la madrugada, antes de que saliera el sol, para buscar a Dios en oración. Su vida era tan ocupada y se cansaba tanto que solamente una persona que se cansara tanto como él se podía quedar dormido en una barca en medio de una tormenta. Así de cansado estaba nuestro Jesús. Así que yo creo que la excusa del tiempo no nos justifica. Y a veces pensamos, pero es que 24 horas no nos dan. Si tenemos ese pensamiento, el pensamiento que tenemos es Dios se equivocó al hacer que el día tuviera 24 horas. Y mi intención no es regañarte o reprenderte porque no estás buscando del Señor, sino que mi intención es animarte, porque yo también he estado ahí muchas veces. Muchas veces no he tenido el tiempo o no he sacado el tiempo. Y han sido muchas las veces en las que he dependido más de mi motivación que de la disciplina. He tenido que ir delante de Dios y pedirle perdón por no haber sido disciplinado y buscarlo. Pero yo tengo que dar mi máximo en ese tiempo con Dios. Tengo que buscarlo diariamente en los pocos espacios de tiempo que tengo. ¿Y por qué se nos hace a veces tan difícil ser disciplinados? Porque muchas veces nos cuesta tanto. Y es porque no tenemos un rumbo fijo. Imagínense un niño de unos 6, 7 años y sus padres lo inscriben en unas clases de música. Todas las tardes, después de la escuela, el niño es incitado, por no decir obligado, por su madre, camina hacia las clases, va hacia el lugar de su instrumento y allí practica, aunque no le guste, mientras sus compañeros juegan baloncesto, juegan pelota, están divirtiéndose. ¿Y qué pasa con ese niño? No tiene un rumbo fijo y por eso se le hace pesado esto. Ahora imagine que este niño un día lo visita un ángel y mientras él practica en su instrumento, en esta visión, viene el ángel y el ángel lo transporta hacia un concierto. Y el niño está ahí enfocado, está ahí que se le va la mirada en el instrumento, viendo a la persona y parece que la persona que la está tocando la toca tan bien, fluye tan bien y parece que le gusta lo que está haciendo. Y el niño está cautivado y su cabeza se inclina siguiendo el ritmo de lo que la persona está haciendo. Y él nunca se imaginó que alguien podía tocar el instrumento así como esa persona lo estaba tocando. Y el ángel dice, ¿qué te parece lo que estás viendo? Y el niño, como cualquier niño de 6 años, contestaría, wow,
Increíblemente, él no puede entender lo que está viendo. Y de repente se va la visión y el ángel delante del niño le dice: ese músico maravilloso que tú viste tocando, eras tú dentro de unos años. Luego señala el instrumento y le dice: tienes que practicar. De pronto el ángel desaparece y el niño se encuentra solo con su instrumento. ¿Y cree usted que la actitud que tenía ese niño hacia su instrumento va a ser la misma? Siempre y cuando el niño recuerde en quién se va a convertir, hasta dónde va a llegar, será disciplinado. ¿Por qué? Porque tiene un rumbo fijo. Ya tiene una meta a la cual se está dirigiendo. Y cuando se trata de disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como este niño se sentía, porque no tienen ningún rumbo. Sienten que es pesado y que es una obligación el buscar del Señor. Y no ven un valor práctico a las disciplinas espirituales. Pero hay que entender que la disciplina espiritual en sí no es la meta, sino que es un medio, es un medio para un fin, para un objetivo. Y ese fin es ser como Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo, alcanzar la piedad. Es vivir como Cristo quiere que yo viviera. Es como si la santidad o la piedad estuviera dentro de las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero no es que yo me haga a mí mismo como Cristo mientras oro. No es que yo me haga a mí mismo como Cristo mientras estoy leyendo la Biblia, sino que a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la coinonía con los hermanos, Dios va formando en mí el carácter de Cristo. Pero debemos disciplinarnos. Y por eso tenemos que estar enfocados ¿en qué? En la eternidad. Porque Pablo le decía, además de disciplínate para la piedad, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: esperamos en el Dios viviente. Ese es nuestro objetivo. Disciplinarnos porque estamos esperando al Dios viviente. Él le decía, el ejercicio físico poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todos, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. En otras palabras, la santidad que se adquiere por medio de la disciplina es igual a ver al Señor. Por eso Dios quiere que seamos intencionales. No podemos depender de lo espontáneo. Debemos tener un plan establecido. Cuando uno comienza a hacer ejercicio la primera semana quizás es muy difícil, te duele todo, no te puedes mover, no puedes reírte, no puedes sentarte, no puedes levantarte. Cualquier tipo de movimiento te duele. Pero con el tiempo se vuelve a ser más fácil. Cuando perseveramos en el comienzo se vuelve a ser más fácil, más llevadero. Poco a poco nos acostumbramos, hacemos más que antes. Porque nos esforzamos. Porque al igual que con el ejercicio físico, en nuestra vida espiritual debemos esforzarnos. Imagínense que una persona va al gimnasio todos los días por muchos años, come saludable, duerme bien, pero sigue haciendo los mismos ejercicios, levanta el mismo peso, hace las mismas repeticiones, llega a la misma hora de siempre, sale a la misma hora. En otras palabras, no se ha esforzado, lleva años haciendo lo mismo, estancado donde comenzó. ¿Y cuál va a ser el resultado? Al comienzo verá los resultados, pero luego de un tiempo se quedará igual. Y cuando se habla de ejercicio, de entrenamiento, hay algo que se llama el fallo muscular, que es el punto en el que el músculo que estamos trabajando ya no puede realizar ninguna repetición más. En ese momento nuestro músculo es incapaz de realizar la acción que le estamos pidiendo.
porque llegó a su límite. Pero ha llegado a su límite porque nos hemos esforzado. Y Pablo enfatiza a Timoteo que para alcanzar la piedad debe trabajar y debe sufrir. La Nueva Versión Internacional dice, para esto trabajamos y nos esforzamos. La Nueva Traducción Viviente dice, trabajamos con esmero y seguimos luchando. Aunque parezca algo extremo, es algo que se espera de todos los cristianos. Entregarnos por completo al Señor. Tienes que dedicarte a hacer las cosas, pero hacerlas bien. Esforzarte. Pero tampoco estoy diciendo que empieces con muchas horas de oración y de lectura. Quizás empezarás con solo 5 minutos, o quizás hasta menos. Pero poco a poco estarás añadiendo más y más tiempo si te esfuerzas. Debemos nosotros adaptar nuestro tiempo con Dios de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a nuestras responsabilidades, a las cosas que nosotros hacemos, para poder salir hacia adelante en esto que es el crecimiento del cristiano, para ser igual a Cristo. Y yo me he encontrado en momentos en mi vida en que debo esforzarme para poder sacar mi tiempo con Dios. A veces estás orando y sientes que lleva una eternidad ahí y solamente lleva unos minutos. O estoy leyendo la Biblia y yo siento que no entiendo ni los puntos, ni las comas, ni los acentos, pero sigo esforzándome, sigo leyendo hasta entender lo que está ahí. Y yo no sé si te ha pasado que muchas veces no tienes ningún tipo de deseo de ir a la iglesia y tienes que llegar a la iglesia y decir, alma mía, alaba al Señor. Ahí es cuando nos estamos esforzando. Cuando estamos tan cansados y no tenemos fuerzas para seguir, pero tenemos que decirnos a nosotros mismos, sigue hacia adelante. Pero no quiero que pienses que todo depende de ti. La verdadera fuerza para seguir y no desmayar se encuentra en Cristo Jesús. Pablo dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Filipenses 4:3 él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:1 y dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuerza está en ¿quién? En Cristo Jesús. Yo mismo no puedo darme la fuerza. Yo mismo no puedo darme el poder para seguir hacia adelante. Sino que esto lo encuentro en Cristo Jesús. Él es el que me ayuda a esforzarme. Y yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces se levanta sin deseo de hacer nada para el Señor, pero aún así algo en su interior lo anima a hacerlo. Ahí está la fuerza que nos da Cristo Jesús. Cuando no tienes deseo de leer la Biblia y antes de acostarte algo te dice, no has leído la Biblia. Y te levantas y la lees antes de irte a dormir. Eso lo hace Cristo Jesús. Pablo decía que la fuerza no proviene de él. Él decía, yo trabajo según el poder de Dios que actúa en mí. Timoteo debe ser fortalecido por Jesucristo. Yo debo ser fortalecido por Jesucristo. Y tú también debes ser fortalecido por Jesucristo. La clave para seguir, la clave para ser disciplinado y para esforzarnos está en ser fortalecido por Jesucristo. Y yo no sé tú, pero a veces yo siento que me falta mucha fuerza. Y siento a Dios tan distante que tengo que decir, Señor, a veces es duro seguir. Me he dado cuenta que puede ser duro seguir al Señor, pero imposible dejarlo porque Él nunca me deja. Yo sé que yo puedo porque Jesús puede. Y tú vives
dentro de mí, por lo tanto yo voy a comer. Padre, oro para que seas tú dándonos las fuerzas, seas tú dándonos, Señor, el deseo y el ánimo para buscarte diariamente y ser disciplinados, y podamos desechar lo profano y nutrirnos de la palabra de fe. En el nombre de Jesús. Amén.